hacer es quiero aclararle algo a la prensa cubana y cubanoamericana del sur de la Florida que están dándole una información al exilio cubano totalmente errada. Y es respecto a la importancia del voto cubano para el Partido Republicano en la Florida. Señores, ya eso ya no existe, ya eso dejó de ser una realidad. La realidad cambió en los últimos 4 años. Ya el voto cubano no importa, ¿eh? Eso apenas le importa a los congresistas María Elvira, Carlos Jiménez y Díaz Balar, que tienen voto cubano, pero al Partido Republicano en la Florida ya no les interesa el voto cubano, y por una sencilla razón. En el año 2016, por ejemplo, todavía en el 2020, aquí había la misma cantidad de votantes demócratas que republicanos. De hecho, en el 2016, cuando Trump gana la primera vez la Florida, que la ganó por muy poco, 1 punto y pico creo, a Hillary, había un poquito más de votantes demócratas que republicanos. Después, en el 2020, los republicanos crecieron un poco más con esos 4 años de Trump, pero la diferencia era mínima, ¿eh? Sin embargo, ocurrió un fenómeno, 2 fenómenos que se combinaron y dieron al traste con las posibilidades del Partido Demócrata en la Florida, y fueron doble éxodo. Hubo un doble éxodo de miles, cientos de miles de republicanos que vinieron a vivir para la Florida, y cientos de miles, el doble o más de los republicanos, de demócratas que se fueron a vivir a otros estados, fundamentalmente North Carolina, Georgia y Texas. Esto ya es información, se sabe, hay estadísticas. Estuve leyendo que hasta el final de febrero del 2024 los tenían bien contabilizados. ¿Qué sucede? El censo fue en el 2020. Pero en el 2020 vino la pandemia, y después de la pandemia ocurrieron estos fenómenos. Lo primero, tienen que echar para atrás. Recuerdan cuando en medio de la apertura, dentro de la pandemia, la Florida, como es un estado con mucho negocio de turismo, de los servicios, necesitaban abrir, ¿me entiendes? Porque esa es la economía de la Florida, junto con la agricultura. Pero si cierran los negocios y los hoteles, esto se jode, ¿me entiendes? Económicamente necesitaban abrir, y estaban forzando a los republicanos en Tallahassee para abrir. Y bueno, y comenzó esta historia, y Ron DeSantis la aprovechó políticamente, porque eso fue en el 2020, y en el 2022 iba a reelección. Recuerdan que DeSantis en el 2018, cuando se presenta por primera vez a las elecciones de la gobernatura de la Florida, ganó por 0.25. Hubo que hacer reconteo manual de votos y todo, porque este era un estado en el 2018 y el 2020 todavía era un estado muy parejo, donde ningún partido tenía la ventaja. Obama ganó la Florida dos elecciones consecutivas por menos de 1 punto porcentual. O sea, era un estado bisagra, y era el más importante del país, porque era el que más votos electorales daba de todos los estados bisagra. Era el que, si los republicanos lograban la Florida, lograban la Casa Blanca, al igual que los demócratas. Aunque los demócratas en ese entonces tenían otra combinación. Entonces, ¿qué empezó a hacer DeSantis? Empezó a decir, oye, la Florida sí está abierta, esto sí es un estado donde tenemos libertad, aquí ya estamos abiertos, no la pandemia, ¿me entiendes? Y empezó a llamar, con el clima, empezó a vender la Florida como un lugar para comprar vivienda, para venir a vivir por el clima, las leyes, los impuestos de la Florida son bajísimos comparado con un montón de lugares. Y empezaron a salir una pila de republicanos con billetes a mudarse para la Florida. Pero en 2 años, lo que vino fue apoteósico, ¿me entiendes? En los 2 primeros años, sobre todo 2020, 2021 y 2022, que fueron los años de la pandemia y los inmediatos post pandemia. Se llenó esto aquí de gente con billetes republicana. Eso aumentó las ventajas de los votantes registrados republicanos aquí. Pero ¿qué pasa? Esa gente vinieron a comprar casa cash. Al comprar la cash, la mayoría de ellos, el precio de la vivienda subió. Además de que subió en el país entero, en la Florida se disparó horrible por este fenómeno, además. Y sobre todo le aumentaron los impuestos y le aumentan la carga impositiva de los seguros al sur de la Florida, porque los blancos del norte de la Florida, los que controlan Tallahassee, los que controlan el Partido Republicano y las leyes en este estado, no van a permitir que tú le empieces a subir los impuestos. Entonces nos trepan y joden a la población del sur de la Florida, sobre todo los hispanos. Ese fenómeno se dio. ¿Y qué pasó? Ese provocó el segundo éxodo de demócratas que se empezaron a ir de la Florida porque el costo de la vida en 2 años se puso imposible. Y se sabe, Kamala obtuvo 700,000 votos menos que Biden. Kamala en el 2024 cogió 700,000 votos menos que Biden en la Florida en el 2020. Un fenómeno nunca antes visto, porque en un estado con una población que va creciendo constantemente, con tanta inmigración, gente que se viene a retirar, siempre, históricamente, los 2 candidatos de ambos partidos cogían más votos en las elecciones siguientes que en la anterior, siempre, porque crecía la población y se iban haciendo ciudadanos. Ese efecto se viró. Entonces, imagínense ustedes, los demócratas perdieron, según los registros antes de las elecciones, y esto es récord público, los demócratas tenían 800,000
votantes menos registrados. Estaban registrados, pero no, estaban inactivos. Y es que se habían ido. Se habían ido. Entonces imagínate, si la mayoría de los que vinieron fueron republicanos y la mayoría de los que se fueron demócratas, ¿qué pasa? Que hoy la Florida, después de hace 4 años ser un estado con la misma bisagra, con la misma cantidad de votantes de ambos partidos, en estos momentos los republicanos superan a los demócratas en la Florida en votantes registrados en 1.4 millones. Por eso es que ya no importa el voto cubano. No importa. Por eso es que están haciendo eso. Por eso empezaron a deportar cubanos. ¿Cuándo te habías visto que habían tocado al voto cubano? Nunca, nunca. Los cubanos no los tocaban. ¿Qué pasó cuando comenzaron en 2022? El gobernador de Texas que empezó a soltar venezolanos por todos lados. ¿Por qué venezolanos si la misma crisis crearon los cubanos en la frontera? Pero los cubanos no podían tocar porque todavía en ese entonces nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro de los éxodos, de los que venían y de los que se iban. Porque eso, el censo se hizo en el 2020. En estos momentos no está contabilizado de verdad cuántos votantes demócratas perdieron el Partido Liberal en este éxodo y cuántos en realidad ganaron. Pero se sabe que ya oficialmente esto pasó a ser un estado bisagra, a ser un estado republicano. 1.4 millones de votantes registrados más tiene. Por eso, en mi opinión, no sigan dando esa falsa noticia o imagen de que a los republicanos les importa el voto cubano. No les interesa. ¿Por qué creen que María Elvira y Carlos Jiménez están dando un discurso tan belicoso, diferente al de Marco Rubio y Trump con respecto a las relaciones con Cuba? Porque María Elvira y Carlos Jiménez saben lo que viene, saben que se van a sentar a negociar y probablemente hay apertura económica en La Habana, para La Habana, por parte de la administración Trump, que no le importa la dictadura. A él lo que le interesa es: ciérrame el flujo migratorio. Yo no quiero. Recíbeme a los cientos de miles que te voy a mandar para allá. Ese es Trump. Ese es el proyecto 2025. Ese es este partido republicano. Pero muy importante, no repitan más que el voto cubano les interesa. No les interesa. Esta gente son capaces, estoy seguro, que prefieren 1000 veces sacrificar y perder los escaños de María Elvira y de Carlos Jiménez con tal de detener el flujo migratorio en el estado de la Florida para siempre. Es eso hacer. Dale, buenas noches.